canal de YouTube. Y como venimos estudiando ya unos meses, estamos en la Epístola a los Romanos y comenzamos el capítulo 12. Capítulo que en mi Biblia se titula Deberes cristianos, o sea que ya nos da una pista de por dónde va la idea, ¿no? Vamos a poner este tiempo en manos del Señor, vamos a hablar con Él y proseguimos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu santo nombre. Gracias, Señor, por este lugar que tú nos regalas para juntarnos en comunión los unos con los otros, también contigo, para gozarnos de tu palabra, para disfrutarla y para aprender aquello que tú quieres que aprendamos. Señor, que seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores. Y ayúdanos para que las cosas se nos queden, Señor, y podamos ser fieles e íntegros en ti. Bendice a aquellas hermanas, a aquellos hermanos que por enfermedad, por trabajo, no pueden estar con nosotros y les gustaría estar. Consuélalos tú, Señor, y que tu Santo Espíritu nos dirija y nos guíe en esta reunión. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, pues vamos a leer dos textos bien conocidos, que son Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hace a lo mejor más de un año ya, Salvador pilló este capítulo y todos los domingos lo repetíamos con él. Y los que tenemos muy poca memoria solo nos quedamos con estos dos versículos, porque yo lo intento pero tengo muy mala memoria. Pero había muchos que sí se lo quedaron y está muy bien porque es un capítulo, como veis, que trata de cosas que tenemos que hacer los cristianos, los creyentes, que le agradan al Padre. Esto supone un cambio de dirección en lo que venía hablando Pablo. Desde el versículo 1 de este capítulo se inicia lo que se llama la parte práctica. Y una de las cosas que hemos estado resaltando en los anteriores capítulos que hemos estudiado de Romanos ha sido la misericordia de Dios. Analizando los capítulos veíamos que surgía la misericordia de Dios con potencia, ¿no? Y veíamos que esa misericordia era para el pueblo judío, en primer lugar, el pueblo elegido, el pueblo de Dios, y también para nosotros, el resto de la humanidad que no somos judíos, que no pertenecíamos al pueblo elegido, que como decía en el capítulo 11 y versículo 30, en otro tiempo éramos desobedientes a Dios, pero ahora hemos alcanzado misericordia, efectivamente. Ahora hemos alcanzado misericordia. Todo cuanto ha escrito el apóstol antes, hasta este capítulo 12, es una expresión de sus misericordias. Y van a tener una consecuencia en la vida de nosotros, de los que vamos a disfrutar de esas misericordias de Dios. Y estas consecuencias se ven en los próximos capítulos. Vamos a estar
hablando de esto, y se ven también en la vida cristiana. Las misericordias de Dios se experimentan en la vida cristiana. De manera que vamos a estudiar una especie de código de ética cristiano al que nos sujetamos los creyentes por el impacto del amor divino en nuestras vidas, que nos anima, nos estimula a responderle a Dios así, a esa demostración de amor, a ese derramamiento de amor de nuestro Padre. Nos estimula a responderle como buenos hijos, es lógico, ¿no? Pero al final vamos a ser bendecidos y guiados y muy animados por esas misericordias de Dios, porque nosotros, una de las experiencias que tenemos cuando nos convertimos, ¿cuál es? Que éramos pecadores. Pero no solo éramos pecadores, sino que seguimos siendo afectados por el pecado, en un mundo de pecado. Y entonces continuamente la misericordia de Dios está ahí. Si confesamos nuestros pecados, ¿de qué es producto? De la misericordia de Dios. Dios podría quitarnos de delante si quisiera, porque Él es santo, 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 y podría decir, como dijo muchas veces con el pueblo judío, ¿no? Ya quítate, Moisés, de delante, que los barremos y hacemos otro pueblo. Pero la misericordia de Dios estaba muy por encima de esas expresiones. Volviendo al pasaje, empieza en la Reina Valera la introducción del pasaje es: así que, hermanos. Eso es una consecuencia de lo que hemos estudiado. Así que, hermanos, la conclusión de lo que hemos estado viendo hasta el capítulo 11 es como si el apóstol estuviese diciendo: nos entregamos a Dios, nos hemos entregado a Dios como consecuencia de todo lo que Dios nos ha dado y nos ha explicado en los capítulos anteriores. Una de las consecuencias: somos justificados, hechos justos, solo por gracia, solo por medio de la fe. Y esto es solo por lo que Cristo ya hizo. Es la enseñanza tal vez más central de Romanos. La justificación por medio de la gracia, por medio de la fe, ¿no? Recordad que en algún momento hemos mencionado a Lutero, porque Lutero tuvo un impacto muy grande con esta explicación de cómo es posible que seamos justificados solo por medio de la fe, solo por gracia. Y eso le impactó tanto que al final se convirtió en verdadero hijo de Dios, cuando que había pasado muchos años como religioso. Nada más. No había entendido el Evangelio hasta que empezó a estudiar la epístola de Romanos. Y Pablo empieza diciendo así: así que, hermanos, os ruego. No suplica, sino que es como animándonos hacia una meta, hacia un objetivo. Y ese ruego está basado, y de nuevo aparece, las misericordias de Dios. No hemos abandonado las misericordias de Dios, hemos estado hablando de las misericordias de Dios, y vuelvo otra vez: os ruego por esas misericordias que he explicado en los versículos anteriores, todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y las misericordias de Dios, como he dicho, son la infinita dimensión de su amor personal, el amor de Dios personal por nosotros. Esto lo hemos estudiado y lo hemos visto, pero nunca está de más recordarlo. Así que vamos a leer dos versículos en el capítulo 5 de Romanos. No, 3 versículos desde el 6. Dice así:
Porque Cristo, y nos recuerda cómo éramos, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, Romanos 5:8, lo tenemos ahí impreso, en que, siendo aún pecadores, y aquí actúa la misericordia de Dios, Cristo murió por nosotros. En resumen, porque podríamos estar repasando un montón de citas, un montón de versículos que hablan de la seguridad de la salvación, como es en el capítulo 8 y versículo 1, donde recuerdo este texto: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan ya conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Podríamos estar hablando de esa seguridad, podríamos estar hablando de su entrega, la entrega del Señor por nosotros. En resumen, digo, la única motivación suficiente para la vida cristiana es la gratitud nuestra por la gracia. Eso nos motiva. Muchas veces lo decimos, muchas veces se dice en el púlpito. El hermano José lo decía, creo que fue la semana pasada, ¿no? El agradecimiento que surge de nosotros de una manera natural por todo lo que Dios ha hecho y sigue haciendo por nosotros, fruto de las misericordias de Dios. Por supuesto, la consecuencia de esa gratitud por la misericordia de Dios es que, versículo 1, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Me quedo con la frase esa: presentar nuestros cuerpos. Una expresión que quiere decir la persona, lo que somos cada uno. Los cristianos debemos de ser consecuentes con las misericordias de Dios, poniendo a su disposición nuestra persona entera para servirle, ¿no? Me acuerdo muchas veces de una anécdota que se contaba. Creo que era una niña que era pobre, ella venía al culto y era muy pobre, y Paqui seguro que lo ha oído también esta anécdota, que pasaba la ofrenda y ella no tenía nada, pero pasa al frente. Me parece que decía la anécdota que se ponía encima del platillo de recoger la ofrenda o algo así y decía: no tengo nada para dar a mi Dios, me entrego yo misma. Esa es la expresión, ¿no? No tengo nada, pero me entrego yo mismo, ¿no? Así que nos ponemos nuestra persona a su disposición. ¿Para qué? Para servirle. No podemos hacer otra cosa. Hay gente que piensa que porque vaya de rodillas a una ermita o se dé de latigazos, como hacen algunos frailes, o hagan ese tipo de cosas, están haciendo un favor a Dios. Y no están haciendo un favor, están haciendo un acto de idolatría, porque el sacrificio de Jesucristo es completo, es perfecto, es aceptado por Dios y no necesita añadirle nada de ninguna obra que nosotros podamos hacer para completar ese sacrificio. Así que, si es así nuestra vivencia, si nos hemos comprometido con el Señor, si hemos entregado nuestra vida a Él, si Él ha entrado en nuestro corazón por medio del Espíritu, esto se dice un corazón rendido totalmente a Dios. Un corazón rendido a Dios que incluye una entrega total a Dios, como se suele decir, en cuerpo y alma. Totalmente, la persona, ¿no? Todo mi yo físico, todo mi yo espiritual. Como decía la niña del ejemplo, me entrego yo, la persona entera, al Señor.
No podemos olvidar que el cuerpo del cristiano ha sido comprado por Dios. Un texto de 1 de Corintios, 1 de Corintios capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Habéis sido comprados por precio. Consecuencia, glorificad pues por esta compra a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿Lo veis? La persona completa. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. La persona completa, los cuales, cuerpo y espíritu, son de Dios. Amén. Ya han sido comprados por Él. ¿Cuál ha sido el precio? La sangre de Cristo, efectivamente. Y esta compra nos ha rescatado del poder del pecado gracias al sacrificio de Jesús. Así que el ofrecimiento que nos ruega Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que hemos mencionado, que presentéis vuestros cuerpos. Ese ofrecimiento que nos ruega Pablo forma parte de la aceptación voluntaria por nuestra parte de ese reconocimiento de que en realidad no somos nuestros. Ya le pertenecemos a Él. Tremendo, tremendo, porque hemos estado pasando por todas las etapas, hemos recordado cómo éramos, aún estábamos en nuestros pecados y ya el Señor nos tenía en su vista. Tremendo, ¿no? Dice más el texto que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esa entrega que menciono corporal, cuerpo y alma, a Dios, es el sacrificio nuestro, el sacrificio de los cristianos. Es nuestra respuesta como creyentes de nuestra fe en Dios. Jesucristo así lo demanda. Sé fiel hasta la muerte. Apocalipsis 2:10. Y la segunda parte nos hace todavía, la segunda parte de este texto nos hace todavía sonreír ante la bondad y el amor divino, porque el texto no acaba ahí, sé fiel hasta la muerte, que dice al final, y yo te daré la corona de vida. Y yo te daré la corona de vida. Tremendo. El Señor nos pide eso nada más. Entregarnos, cuerpo y alma, entregarnos a Él para servirle y serle fiel. Posiblemente cuando Pablo escribía estos textos, tenía en mente el sacrificio del holocausto que se hacía en el Antiguo Testamento. Recordar que en aquel momento todavía la Biblia que había era solo el Antiguo Testamento. Y se estaría recordando ese sacrificio del holocausto que se menciona en el Antiguo Testamento y lo estaría comparando, tal vez, con la demanda de que exige nuestro discipulado, la renuncia a todo, incluyendo nuestra propia vida. Dos textos, o tres, que el Señor Jesucristo menciona sobre esto en Lucas, capítulo 14. Recordad, estamos hablando y estamos poniendo un ejemplo de Jesús sobre lo que significa nuestra entrega total a Dios, como cristianos y como agradecidos que estamos por su misericordia. Y Jesús dice en Lucas 14, 26, si alguno viene a mí, y son palabras fuertes, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz
y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y dice después en el 33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No quiere decir que tiremos nuestras nóminas al río, ni que tiremos nuestros coches por un barranco. Quiere decir que nuestro corazón está por encima de todas las bendiciones materiales, físicas y lo que sea que nos da Dios. Nuestro corazón tiene que estar pendiente de Él y dispuesto a pagar el precio necesario o que nos pida por amor a Él, por encima de todo. ¿Vale? No quiere decir tampoco que nos tengamos que enfadar con nuestros familiares ni despreciarlos, todo lo contrario. El Señor no está en contra de la familia, por supuesto que no, ni está en contra de que amemos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, no está en contra de eso, ni está diciendo eso. Está diciendo que si alguno de ellos impidiese nuestra fe en Dios con algún chantaje, con algún motivo, primero es Dios. Y son palabras duras, pero son palabras que hay que interpretar con coherencia y con equilibrio, porque el Señor lo que quiere es que amemos a nuestros familiares, por supuesto, pero que nada ocupe su lugar. Él es el primero, prioridad 1. ¿Por qué le llama Pablo sacrificio vivo? Pues de una manera sencilla podríamos responder que somos sacrificios vivos en contraste con lo que éramos antes de ser salvos, muertos en pecados, Efesios 2:5. Podemos llamarles sacrificios vivos porque se ofrecen con la vida, nuestra vida, en lugar de con la muerte de la víctima, como se hacía en el templo. Son sacrificios vivos porque la fuerza que actúa en nosotros no es la de la vida vieja. La vida vieja ya ha pasado, cantamos, ¿no? Sino la nueva vida en Cristo impulsada por el Espíritu Santo. Esto lo ha estado recordando Pablo en toda su epístola. Vamos a ver algunos textos para recordarlos. Capítulo 6 de Romanos, versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Capítulo 8, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, como cristianos, como Hijo de Dios, mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué dice? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Lo veis? No hay nada relacionado con la muerte. No hay nada relacionado con el pasado. Las cosas viejas pasaron. Hay que recordarlo esto muchas veces, ¿no? Las cosas viejas pasaron, ya todas son hechas nuevas. Cuando, sobre todo, nos tienta o nos viene alguna cosa a la mente del pasado, recordar, cosas viejas han quedado atrás. Para el Señor ya no cuentan, ya no están ahí. Para el Señor son las cosas nuevas. Dice además que es un sacrificio vivo y santo. Y santo, recordamos que significa... ¿qué significa? Apartados para Dios. Santo significa apartados para Dios. Y desde el momento en que somos separados para Dios, se produce esa santificación. Somos santos. A causa no nuestra, sino de la acción santificante de Dios que inicia un proceso
de santificación en nuestra vida, poco a poco, un proceso divino por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Como sabéis, nosotros no podemos ponerle, o no debemos ponerle, algunas veces sí lo hacemos, obstáculos a esa obra. A veces lo hacemos cuando fallamos, cuando pecamos. Somos débiles, es normal, pero acordaros siempre de las misericordias de Dios. Si presentamos nuestros pecados, nosotros como hijos de Dios vamos a reconocer nuestros pecados enseguida. Salta como una chispa, ¿no? Y en ese proceso de santificación, cuando sucede eso, hay que presentarse ante Dios otra vez y decir: Señor, yo quiero estar en comunión contigo, perdóname. Y el Señor dice: yo os perdono porque el amor de Jesucristo ha pagado por todos esos pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, esa obra que está haciendo Dios en nuestras vidas ya nos hace santos. Él ya nos ve a través de la sangre de Jesucristo santos, nos convierte en santos, personas separadas para Él. Con ese propósito hemos sido salvos. También nos lo decía Pablo en el capítulo 6 de Romanos, os recuerdo, 6:18. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos ya de la justicia. Liberados del pecado, siervos de la justicia. Como veíamos antes, nuestra vida ha sido comprada por Dios para ser suyos, para formar un pueblo para Él, no un pueblo más, sino un pueblo santo. Por tanto, el sacrificio es vivo y es un sacrificio santo, porque no es algo que salga de nosotros, por nuestra propia voluntad o por como seamos, sino que se produce al impulso del Espíritu Santo. Esta entrega al Señor se llama vivir como cristianos. Como decía Lucas, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. Eso es lo que nos pidió Jesús. Así que cada día entregamos nuestras vidas y nuestros cuerpos en obediencia a Dios, motivados por esas misericordias de Dios. No me canso de orar muchas veces y que no es nada extraño y es muy normal. Señor, me entrego a ti un día más. Me entrego a ti, soy tuyo. Y el Señor responde desde arriba: amén, hijo, pues ahora, adelante a la lucha, pórtate como un hijo mío. Esto es lo que nos está diciendo Pablo. Lo dejamos aquí, el próximo estudio continuará en el resto de los versículos, pero el mío llega hasta este sitio. Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Y ahora sabemos por qué dice sacrificio vivo y por qué dice sacrificio santo. Amén. 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 Amén.